Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretamos en este episodio es Delirios útiles, el poder y la paradoja del cerebro que se engaña a sí mismo. Hay muchos libros que nos enseñan a ver la realidad con claridad, comprendernos a nosotros mismos y decirnos cómo evitar las trampas del cerebro, el marketing. Trampas y tecnología, trampas, etc. Vean la verdad. Pero este libro es un poco diferente, lo que intenta decirnos es que el autoengaño también tiene ciertos efectos positivos y podemos aprovecharlos. El libro está escrito por Shankar Vedantam, presentador de NPR y profesor adjunto en las universidades de Harvard y Columbia, y Bill Messler, periodista que ha colaborado durante mucho tiempo en periódicos de divulgación científica como Scientific American. En su último libro, El cerebro oculto, todavía nos enseñaban cómo identificar y evitar los engaños del cerebro sobre nosotros mismos, pero con este libro su actitud ha cambiado 180 grados. Mientras recopilaban material para el libro, El cerebro oculto, los dos autores entrevistaron a un estafador llamado Donald Lori. En pocas palabras, este Donald Lori se hizo pasar por una mujer y escribió cartas a miles de hombres estadounidenses. Muchos de ellos mordieron el anzuelo. Creyeron que Lori era su alma gemela y le enviaron millones de dólares. Pero lo sorprendente de este caso es que cuando Laurie fue juzgado, las víctimas no lo acusaron, al contrario, creyeron que Laurie lo rescataba de la soledad, por lo que acudieron a defenderlo e incluso lo acusaron. Los fiscales descubrieron la estafa y arruinó sus vidas. Vedantam y Meissler inicialmente pensaron que estas víctimas eran simplemente obsesivas e ignorantes, pero después de un contacto real, descubrieron que realmente habían obtenido un sincero consuelo con esta estafa. Por lo tanto, descubrieron que ya no podían decirle con fuerza a este grupo de personas que todo esto es falso y que debían dejar de engañarse a sí mismos. Esto conduce a la llamada paradoja del engaño. Desde un nivel racional, el engaño y el autoengaño son, por supuesto, malos, pero a veces tenemos que admitir que debemos recurrir a este tipo de engaño y autoengaño para tener éxito enfrentar nuestras vidas. Por lo tanto, los dos autores iniciaron una serie de entrevistas e investigaciones, revisaron numerosos resultados de investigaciones de psicología, neurociencia, sociología y otros campos, y finalmente descubrieron que el autoengaño es mucho más común de lo que imaginamos y que puede que funcione. Y juega un papel importante en nuestra búsqueda del éxito y la felicidad. A continuación interpretaremos este libro en dos partes. En la primera parte, veamos cómo ocurre el autoengaño, porque las personas a veces necesitan este tipo de autoengaño, es malo el autoengaño y cómo debemos entender el autoengaño. En la segunda parte, veámoslo, sí, como dice el autor, el autoengaño es también una especie de poder, entonces, ¿cómo podemos aprovechar este poder? Primera parte. Entremos en la primera parte y contemos primero una historia. En 1784, algunos de los científicos más importantes del mundo se reunieron en París para estudiar un cubo. Se dice que este cubo es el mejor dispositivo médico de la historia de la humanidad, puede curar muchas enfermedades e incluso devolver la vista a los ciegos. El inventor del cubo es Franz Anton Mesmer, un austriaco graduado en la famosa Universidad de Viena. Afirma haber descubierto una energía llamada magnetismo animal que puede curar la epilepsia, la depresión, los ataques maníacos y la malaria, y que su cubo utiliza esta energía. Más tarde, Anton Mesmer abrió 24 clínicas magnéticas, que se convirtieron en una sensación. La reina María Antonieta de Austria y el marqués de Lafayette, el héroe de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, fueron sus clientes habituales. Por supuesto, no todo el mundo está convencido. El rey de Francia en ese momento nombró a varios de los más grandes científicos de Francia para investigar el asunto, incluido Antoine Lavoisier, conocido como el padre de la química moderna y el hombre que nombró al oxígeno y al hidrógeno, así como al embajador francés que se desempeñaba como embajador en Francia en ese momento, Benjamin Franklin. Los miembros del comité de investigación diseñaron una serie de experimentos para comprobar si realmente existe el magnetismo animal y si realmente puede afectar al cuerpo humano. La conclusión final es que este tipo de fuerza no existe en absoluto, y el cubo de Anton Mesmer no es más que eso. ¿Qué es eso? Es un montón de basura, y él mismo es un mentiroso absoluto. Sin embargo, lo sorprendente es que, aunque los miembros del comité señalaron que se trataba de una estafa, no impidieron explícitamente que los pacientes siguieran probando este tratamiento. Franklin incluso escribió en una carta de respuesta a los pacientes, este tratamiento el método explota las ideas delirantes de las personas y de naturaleza autoengañosa, pero aún así, puede que valga la pena probar esta terapia. En cada ciudad hay un grupo de personas enfermas que son demasiado aficionadas a las drogas y toman grandes dosis durante mucho tiempo, con el tiempo dañándose a sí mismas. Con un cuerpo originalmente sano les dice que no necesitan depender de las drogas, y el médico puede simplemente señalarles con el dedo o con una vara de hierro, se curarán y tal vez obtengan buenos resultados. Cientos de años después de que se revelara el engaño de Anton Mesmer, se realizaron más investigaciones sobre este engaño en medicina y se acuñó un término llamado efecto placebo. El significado original en latín de placebo es complacer, que es un fármaco diseñado para complacer al paciente en lugar de mejorar su condición. El efecto placebo ha aparecido en muchos ensayos clínicos, es decir, la condición del grupo de control que tomó un placebo mejoró hasta cierto punto.
Ted Kaptchuk, director del programa de investigación y tratamiento mutuo con placebo de la Universidad de Harvard, dijo que la existencia del efecto placebo nos recuerda que cuando obtienes una receta, no es solo lo que contiene lo que ayuda a curarte. Hay muchas otras cosas. Factores que influyen en el medicamento que se receta, incluido el hecho de que usted vaya al médico, el acto de programar la cita, el ambiente en la sala de espera, la atención con la que el médico escucha su descripción y los esfuerzos de todos los el personal de la clínica lo consolará, se le brindará una variedad de ayuda para lidiar con la tensión, etc. Desde esta perspectiva, el hospital es a veces como un teatro. Médicos y pacientes trabajan juntos para representar una obra de teatro en una situación específica. Habrá elementos de verdad en ella, pero también inevitablemente habrá algunos ingredientes de engaño y autoengaño, los cuales contribuirán al tratamiento final. Vedantami y Maisler analizan en su libro que el efecto placebo, en realidad revela el deseo natural de comodidad del ser humano. Mucho antes del nacimiento de la medicina moderna, los animales habían experimentado lesiones y dolor. En una era sin escáneres CT y sin amor y cuidado, y tratando de utilizar este amor y cuidado para aumentar la probabilidad de supervivencia, con el tiempo esto se ha convertido en parte de nuestra naturaleza. Así que, incluso ahora que tenemos hospitales y medicinas, este instinto todavía existe. Lo que queremos de los médicos no es solo un diagnóstico definitivo. También queremos consuelo, incluso si ese consuelo puede provenir de engaños y engaños. De hecho, el mecanismo psicológico detrás del efecto placebo no solo existe en el mundo médico, sino que también existe en todos los aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, decimos que el mundo médico a veces es como un teatro, entonces, ¿por qué el mundo empresarial no es el mismo? Es un teatro más descarado. En su libro, Vedantami Mellers mencionan un programa de televisión estadounidense llamado Bullshit, que analiza diversas falsedades y fraudes. En un episodio de 2003, los presentadores Payne y Teller fueron a un restaurante de California para realizar un experimento, haciéndose pasar por sommeliers y vendiendo agua potable a los huéspedes del restaurante. Han preparado 3 tipos de agua potable, una es agua francesa al estilo francés, una es agua del Amazonas filtrada a través del sistema de filtración natural de la selva tropical y la otra es agua del monte Fuji conocida como diurético y antitoxina natural. De hecho, estos 3 tipos de agua son agua del grifo de mangueras de jardín, pero después de estas elegantes presentaciones, los clientes están dispuestos a pagar precios altos para comprar estos 3 tipos de agua, e incluso los elogian profusamente. Este experimento revela intuitivamente que las transacciones en la economía moderna no consisten solo en intercambiar bienes y servicios, sino también intercambiar historias una tras otra. A veces no podemos evitar gastar mucho más que el valor real de un artículo solo por una buena historia. Esto suena indigno e incluso se puede decir que es engañoso, pero Vedantami y Mellers señalan un punto en este libro. Dicen que es posible que hayamos comprado una historia falsa, pero estamos en esta historia falsa. La experiencia emocional adquirida puede ser real. En su libro, hablaron de un experimento realizado por el economista estadounidense Antonio Rangel, quien invitó a un grupo de personas a una cata de vinos tintos. Colocó botellas de vino que oscilaban entre $5 y $90, pero sin que nadie lo supiera, Rangel cambió botellas de vino de $10 y de vino de $90. Al finalizar la degustación, Rangel invitó a los presentes a evaluar el vino en diferentes botellas. Todos elogiaron la botella de vino tinto que tenía un precio de $90 pero en realidad solo valía $10. Eso no es una sorpresa. Lo que es realmente sorprendente es que cuando Rangel convocó a investigadores para realizar escáneres de imágenes cerebrales en este grupo de bebedores de vino, descubrió que cuando bebían vino servido de una botella de vino de $90, cuando bebían una botella de vino de $10, el brillo de sus cerebros en la corteza orbitofrontal medial, una región del cerebro involucrada en experimentar placer, era mayor que cuando bebían vino de una botella de vino tinto de $10. La gente realmente piensa que el vino en la botella más cara sabe mejor, y realmente obtener más placer de ello. Esto plantea una pregunta confusa. Si estas personas gastan más dinero y compran algo que no vale tanto dinero, pero se sienten más felices por ello, ¿entonces están siendo forzados? ¿Hiciste trampa o obtuviste el valor de tu dinero? De hecho, además de comprar cosas, también podemos enfrentarnos a este problema incluso en una simple conversación diaria. Por ejemplo, cuando la otra parte dice una mentira, pero esta mentira realmente me hace feliz, ¿debo creerla o no? Ya en 1975, el sociólogo estadounidense Harvey Sachs publicó un artículo titulado Todos deben mentir, en el que utilizó el análisis semántico para enumerar en detalle una gran cantidad de mentiras en la vida diaria, como las más básicas un saludo como ¿cómo estás?, haciendo, puede ser la más educada. La persona que pregunta no quiere saber, y la persona que responde no necesita responder con la verdad. Más tarde, el psicólogo Robert Feldman incluso intentó contar el número de mentiras que decían los desconocidos cuando se conocieron y sus resultados mostraron que durante la conversación los sujetos mentían unas 3 veces cada 10 minutos, y algunos de ellos mintieron hasta 12 veces. Además, somos especialmente buenos mintiendo a las personas más cercanas a nosotros. Por ejemplo, los padres a menudo usan mentiras para animar y educar a sus hijos, y los niños a veces usan mentiras para tranquilizar a sus padres. Es posible que mucha gente haya escuchado la historia de George Washington y el cerezo.
Washington cortó el cerezo favorito de su padre. Cuando su padre llegó a casa, se enfureció y preguntó quién lo había hecho. Washington inmediatamente admitió su error, pero su padre no solo no lo castigó, sino que lo recompensó por su honestidad. A menudo utilizamos esta historia para enseñar a los niños sobre la honestidad. Pero la paradoja es que la historia en sí es una mentira, fue inventada por un pastor llamado Mason Wims en 1800. Él solo quería hacer una fortuna aprovechando la admiración fanática del público por Washington en ese momento. Entonces, ¿por qué esta historia inventada se transmite de generación en generación? Porque como historia, aunque el contenido sea falso, si puede tener un efecto educativo, los niños realmente pueden reconocer y aprender la cualidad de la honestidad en esta historia. Habiendo dicho tanto, desde la medicina hasta los negocios y la vida cotidiana, Vedantami Maíseler en última instancia quieren transmitirnos solo una cosa, y es que en el mundo en el que vivimos, el engaño y el autoengaño son posibles. Pensamos, y a veces funciona. Podemos obtener verdadero consuelo, cuidado, felicidad, satisfacción, propósito, valor, significado, etc. en este tipo de engaño y autoengaño. La llamada paradoja del engaño, en realidad significa que, racionalmente, todos sabemos que el engaño-autoengaño es malo. Esto no es lo que defiende la sociedad moderna, pero emocionalmente, necesitamos algún engaño de este tipo. Vedantami Maíseler dicen en su libro que hoy la capacidad de no engañarse a uno mismo es nada menos que un privilegio. Si una persona dice que nunca se ha engañado a sí misma, a menudo es porque siempre ha gozado de buena salud, ha tenido una carrera exitosa y ha vivido una vida próspera. No tiene motivos para estar infeliz y ser positivo. La vida los trata tan bien que no tienen que buscar un respiro de sus delirios como lo hace la mayoría de la gente. Siempre hemos hablado y defendido la racionalidad, que es la piedra angular de la sociedad moderna, pero Vedantami Maíseler señalan en este libro que la intuición, el instinto, la emoción y la creencia a nivel perceptivo, y la capacidad de contar y crear historias son igualmente importantes para los humanos. Dieron un ejemplo en el libro: imagina si diseñaras un robot y lo enviaras a un planeta distante y nunca volvieras a saber de ellos. ¿Cómo te asegurarías de que pudieran sobrevivir en ese entorno impredecible? Baja y continúa. ¿Multiplicar? Debes introducir una serie de habilidades de resolución de problemas en estos robots, como hacerles saber cómo fabricar herramientas, encontrar comida, reproducirse, etc. Pero al mismo tiempo, quieres que sienta el peligro de antemano, por lo que debes infundirle miedo, y también debes asegurarte de que pueda arriesgarlo todo por su descendencia, por lo que debes infundirle emoción. Además, también es necesario que no se dé por vencido cuando encuentre dificultades. Quiere que siga luchando con todas sus fuerzas e intente sobrevivir incluso si sabe que eventualmente será destruido. En este momento, el análisis racional y la percepción precisa por sí solo será suficiente, pero no es suficiente, es necesario darles algunas actividades y creencias poco realistas. Entonces, al final, hay que crear mecanismos para que tengan delirios y autoengaños. Mirando retrospectivamente la existencia humana en este planeta, ¿no es este realmente el caso? Si la razón demuestra la fuerza de los seres humanos, entonces el engaño en realidad refleja la fragilidad y la insignificancia de los seres humanos. Ambas constituyen una fuerza que sustenta nuestra supervivencia. Por supuesto, Vedantami Maíseler también enfatizaron en el libro que discutieron tanto para no excusar el engaño y la mentira, solo querían recordarnos que no siempre debemos obsesionarnos con distinguir la verdad de la ilusión. Porque la verdad no necesariamente conduce al bien y la ilusión no necesariamente conduce al daño. A lo que debemos prestar más atención es a la causa de la verdad y la ilusión, cuáles son los resultados, si sus beneficios superan las desventajas y si puede causarnos daño, ayuda. Vedantami Maíseler dicen que en lugar de erradicar el autoengaño y todo lo que conlleva, deberíamos pensar en cómo podemos hacer que funcione para nosotros. En la segunda parte hablaremos de cómo podemos utilizar el autoengaño, lo resumo en 2 puntos: uno es intentar establecer una ilusión positiva y el otro es intentar consolidar nuestras creencias en los rituales. Veámoslos uno por uno. La segunda parte. Primero, veamos cómo crear una ilusión positiva. Comencemos con un experimento. Las psicólogas Lauren Alloy y Lynne Abramson llevaron a cabo un experimento. Reunieron a un grupo de pacientes deprimidos para intentar comprobar si los pacientes deprimidos realmente estaban fuera de contacto con la realidad y eran sanos. ¿Son realmente capaces las personas de ver la realidad con mayor claridad que los demás, personas con depresión? En el experimento, invitaron a pacientes deprimidos y no deprimidos a presionar un botón junto a una luz verde intermitente. Este experimento es para permitir que estos dos grupos de personas juzguen cuánto impacto tendrá presionar este botón en la condición de parpadeo de la luz verde. De hecho, el botón no tiene ningún efecto sobre el parpadeo de la pequeña luz, pero en el experimento solo los pacientes deprimidos lo admitirían, mientras que los pacientes no deprimidos tendían a sobreestimar su capacidad para controlar el parpadeo de la pequeña luz e insistían en que presionar el botón tuvo efecto. Esto significa que, contrariamente a lo que esperábamos, los pacientes deprimidos pueden ver la realidad con mayor claridad que los pacientes no deprimidos. Y los estudios de seguimiento también muestran que a medida que los pacientes con depresión tratada continúan mejorando, son más propensos a autoengañarse y desarrollar delirios de control y confianza.
En la década de 1980, los psicólogos comenzaron a mirar la relación entre la salud mental y la realidad desde una nueva perspectiva y gradualmente reconocieron que un cierto grado de autoengaño no solo no es perjudicial, sino que puede tener efectos positivos. Las personas sanas no son las que ven la realidad con más claridad, sino las que ven la realidad de forma más positiva. Entre ellas, la teoría de la ilusión positiva, propuesta por Shelley Taylor de la Universidad de California en Los Ángeles, es la más representativa. La llamada ilusión positiva es en realidad una ilusión que hace que uno se sienta bien consigo mismo. Vedantami y Meisler admiten en su libro que al principio se mostraron escépticos cuando vieron la teoría de la ilusión positiva. Porque muchas ilusiones de uno mismo en la vida pueden causarnos problemas, y hay innumerables ejemplos en la historia de aquellos que se negaron a enfrentar la realidad y finalmente condujeron a la destrucción. Pero a medida que aprendieron más, Vedantami y Meisler vieron ejemplos de ilusión positiva en una variedad de campos diferentes. Por ejemplo, algunos investigadores estudiaron el papel del engaño y el autoengaño en el espíritu empresarial. Los investigadores analizaron más de 20.000 proyectos empresariales en el sitio web estadounidense de financiación colectiva Kickstarter y descubrieron que cuando los hombres inician un negocio, recaudan más fondos que las mujeres. En otras palabras, los hombres tienen más confianza que las mujeres a la hora de recaudar fondos y creen que pueden recaudar más dinero. Entonces, ¿cuál fue el resultado de su recaudación de fondos? Las mujeres tienen tamaños de fondos más realistas, por lo que recaudan dinero más fácilmente que los hombres y, debido al éxito la primera vez, tienen más probabilidades que los hombres de tener éxito la segunda o tercera vez. Pero cuando los investigadores observaron la situación general, surgió un fenómeno extraño. Descubrieron que en las plataformas de recaudación de fondos que investigaron, el número total de hombres que recaudaron fondos con éxito era mayor que el número total de mujeres. ¿Por qué es esto? Hay muchas razones, como el sexismo, pero los investigadores han notado una cosa en particular: los hombres son tan arrogantes y están inmersos en sus propios engaños que no les importa el fracaso. Continuarán lanzando nuevos proyectos y fijando sus objetivos de financiación alto, y algunos de ellos acaban triunfando, lo que les ayuda a dominar el total. Es decir, la ilusión positiva a veces causa problemas, pero tiene un efecto, y este efecto aparecerá en el proceso a largo plazo. Otro estudio demostró que las ilusiones positivas también pueden ser útiles para las mujeres. En 1983, la psicóloga estadounidense Shelley Taylor realizó un estudio sobre un grupo de mujeres que padecían cáncer. Encontró que las mujeres que tenían mayores niveles de delirios positivos tenían más probabilidades de mejorar. Esta mejora no se dirige al cáncer en sí, sino a los diversos problemas psicológicos que acompañan al cáncer, como la depresión, el sentimiento de inutilidad, el insomnio, el abuso de sustancias y los impulsos suicidas. La ilusión positiva reducirá la posibilidad de tales problemas sexuales, por lo que mejorando la condición general. Entonces, dado que las ilusiones positivas funcionan, ¿cómo creamos ilusiones positivas? ¿Y cómo podemos garantizar que sea moderado y que no sea ciego y conduzca a malas consecuencias? En un libro titulado La psicología de la supervivencia, los autores Feldman y Kravitz también hablaron de la ilusión positiva y propusieron una ecuación, una visión realista de la situación actual y una fuerte creencia de que uno tiene la capacidad de controlar su propio destino es igual a la base. Con una esperanza realista, podemos seguir esta ecuación para cultivar ilusiones positivas apropiadas. En primer lugar, debemos asegurarnos de ver la situación de manera realista, lo que significa realizar tareas de manera proactiva que brinden retroalimentación efectiva para garantizar que no nos perdamos demasiado de la realidad. Luego debemos establecer la creencia de que tenemos la capacidad de controlar nuestro destino. Hay diferencias individuales en esto. Algunas personas son naturalmente más seguras, más optimistas y tienen más ilusiones positivas que otras. Pero no te preocupes, esto puede estar capacitado y compensado. Por ejemplo, en la edición número 25 del Luo Thinking Inspiration Club, Luo Zhenyu habló sobre cómo entrenó su propio sentido de creencia. Mencionó 2 puntos: uno es creer firmemente en la mejor tendencia entre varias posibilidades futuras. La segunda es ignorarlo y hacer siempre lo que estás haciendo. Puso como ejemplo el cáncer: aunque la enfermedad es grave y complicada, hay que creer firmemente que es posible curarla. Al mismo tiempo, coopere con el médico para tomar medicamentos cuando sea necesario y tratamiento cuando sea necesario. En este libro Vedantami y Mellers mencionan que podemos utilizar historias, metáforas y símbolos para cultivar ilusiones positivas. De esto vamos a hablar a continuación: intentar utilizar rituales para cultivar y consolidar las propias creencias. En el Congo hay una aldea llamada Brambika. La zona donde está situada es propensa a frecuentes conflictos sangrientos. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas calificó una vez la violencia sexual en la zona cercana a la aldea de Brambika como la peor en el mundo, terrible. En 2012, después de una masacre en un pueblo vecino, un anciano de Brambika tuvo un sueño, soñó con sus antepasados, quienes le dijeron que fuera a un bosque lejano y desenterrara raíces de plantas especiales, luego agregaría intestinos de animales, mezclaría júntelos para hacer un polvo y luego aplique algunos hechizos para ayudarlos a defenderse de las balas. En 2015, los economistas Nuni de la Sierra viajaron al pueblo de Brambika para conocer sus rituales a prueba de balas.
Ninguna persona racional creería en este ritual, pero sorprendentemente, durante los 2 años transcurridos desde que se realizó el ritual, los aldeanos vivieron una vida pacífica sin sufrir ningún ataque. Nuni de la Sierra aprendieron que la ceremonia a prueba de balas animó mucho a los jóvenes a dejar de huir cuando eran atacados, y a luchar con valentía. Mientras tanto, la ceremonia a prueba de balas disuadió a los atacantes, quienes se retiraron presas del pánico cuando se difundieron rumores de que los aldeanos lucharían hasta la muerte. Desde un punto de vista científico, la creencia establecida por los aldeanos de Brambica a través del ritual es obviamente errónea, pero esta creencia errónea ha permitido que todos en la aldea sobrevivan. La ceremonia a prueba de balas es, por supuesto, un caso más extremo, pero es el mismo mecanismo que todo tipo de rituales en el mundo. Vedanta y Meiseler dicen que la importancia de los rituales no radica en si son realmente efectivos, sino en sus efectos psicológicos. Y a veces la realidad psicológica puede convertirse en una realidad real, como cuando los habitantes de Brambica finalmente lucharon contra los atacantes. Hay muchas cosas en la vida que pueden incorporarse a los rituales y, por tanto, tener eficacia ritual. Por ejemplo, leer el periódico mientras tomas café todas las mañanas, o darte una ducha y ponerte una camiseta de la suerte antes de hacer cosas importantes. En su libro, Vedanta y Meiseler mencionaron específicamente al jugador de béisbol estadounidense Wade Boggs, quien comenzaba la práctica de bateo a las 5:17 todos los días y corría a las 7:17 y solo comía pollo antes del juego. Boggs es conocido como uno de los mejores bateadores de la historia del béisbol estadounidense y, al mismo tiempo, también es conocido como uno de los bateadores más supersticiosos. Estos pasatiempos suyos adquirieron un significado ritual a través de la repetición día tras día. Por lo tanto, es mejor que nos demos un cierto sentido del ritual y establezcamos algunos pasatiempos. No tenemos que menospreciar a quienes hablan de fechas y números de suerte. Porque a veces, incluso un poco de fe detrás de un número puede ayudarnos a recorrer un largo camino. Por supuesto, también es necesario mencionar que no todos los engaños y autoengaños pueden ser aprovechados por nosotros. Algunos de ellos son engaños destructivos, como rumores, estafas, teorías de conspiración, etc. y aún debemos aprender a resistirlos. ¿Pero cómo resistir? ¿Es suficiente mejorar mi nivel de conocimientos y recopilar más información y evidencia? En este libro, Vedanta y Meiseler dicen que estas medidas son importantes, pero su efecto es limitado. Como dijimos antes, la razón por la que las personas eligen creer y apoyar algunas creencias erróneas a menudo no es porque sean ignorantes, sino porque de hecho pueden encontrar consuelo en dichas creencias, reducir la ansiedad, animar sus espíritus e incluso sentir algo. Tipo de pertenencia. Entonces, un enfoque más sabio es tratar de comprendernos a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué hemos ganado exactamente con esta creencia errónea? ¿Existen otras formas de obtener estas cosas? Como dicen Vedanta y Meiseler en el último capítulo e epílogo del libro, todo engaño y engaño en realidad se reduce a una pregunta: ¿qué nos estamos perdiendo y cómo podemos compensarlo? Ahora, repasemos y resumamos. Los autores Vedanta y Meiseler arrojan nueva luz sobre el autoengaño humano. Descubrieron que el autoengaño es omnipresente en todas las áreas de la medicina, los negocios y la vida cotidiana. La sociedad moderna enfatiza constantemente clarificar la realidad y conocer el verdadero yo, pero Vedanta y Meiseler señalan en este libro que el comportamiento de autoengaño no es tanto un reflejo de la mente o la inteligencia de las personas, sino un reflejo de nuestra comprensión de nosotros mismos. Respuesta al medio ambiente. A menudo elegimos el autoengaño cuando enfrentamos dificultades en la vida y tenemos que recurrir al autoengaño para buscar consuelo y fe. En este nivel, Vedanta y Meiseler creen que el autoengaño es a veces la fuerza que sostiene nuestra supervivencia. Al reconocer esto, Vedanta y Meiseler enfatizan en su libro que en lugar de pretender siempre erradicar el autoengaño, deberíamos pensar en cómo hacer que funcione para nosotros. En el libro, clasificaron una serie de resultados de investigaciones en los campos de la psicología, la antropología, la sociología y otros campos. Aquí nos centramos en 2 puntos: uno es tratar de establecer una ilusión positiva y utilizar ilusiones apropiadas para apoyar nuestras acciones. El segundo es tratar de establecer rituales en la vida diaria y utilizarlos para cultivar creencias que puedan sustentarnos permanentemente. En realidad, este libro recuerda a la gente la relación entre la razón y la sensibilidad. Hay demasiados libros que enfatizan la importancia de la razón y la lógica para nosotros, pero en este libro, el autor vuelve a poner ante nuestros ojos la parte perceptiva de confiar en la intuición, el instinto, los sentimientos y las emociones. Señalan que estas 2 partes de nuestro cerebro siempre están entrelazadas y son interdependientes. Si queremos crear una vida y un mundo mejores, debemos utilizar el poder tanto racional como emocional. Esto significa que debemos aprender a trabajar con los símbolos, metáforas e historias que creamos, incluso si puede ser solo una ilusión. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?